Hola, bendiciones. Mi deseo es compartir y poner a tu disposición unos datos de la historia de la Iglesia a través de los siglos, desde el siglo I hasta el siglo XXI. Historia de la Iglesia es como una introducción para que puedas conocerlo, animarte a profundizar en la historia de la Iglesia cristiana, a conocer su origen, Cristo, Jesucristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, y a sus seguidores, a veces alineado a sus enseñanzas, otras no. Pero como dijo Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Lo dijo Jesús a Pedro. Será un resumen y conocerá hombres que dieron sus vidas por Jesucristo entre ellos. Por ejemplo, a Pedro, a Pablo, a Lucas, a Timoteo, a Bernabé, a Silas, a Juan, etc. A Policarpo, a Orígenes, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, Eusebio de Cesarea, San Atanasio, Justino Mártir, a Marcio, a Valentín, a Pablo Zamasata, a Saulo, la formación del canon de las Escrituras, los concilios, a San Jerónimo, a San Agustín, a Tomás de Aquino, a Lutero, a Calvino, a Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, autor de la Biblia, Reina de Valera, a Juan Pérez, a María Volquez, grandes hombres y mujeres que entregaron sus vidas a Cristo, han dejado su legado de testimonio de la verdad. Creo que debemos dedicar un tiempo a la historia de la Iglesia. Es muy importante, es interesante y al mismo tiempo necesario para cualquier persona, y más si has tenido un encuentro personalmente con Jesucristo. Él mismo dice en Revelación 1 o Apocalipsis: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo no solo cambió la historia, sino que creó el mundo y lo habitó como hombre. Será la esperanza de los hijos de Dios, donde fundará su reino mesiánico. Traerá una nueva ciudad celestial, donde viviremos por la eternidad. Pero será muy interesante, importante y necesario conocerle y seguir su huella y de sus seguidores a través de la historia. Hagamos una oración breve pidiéndole sabiduría para esta gran aventura de conocer la historia de la Iglesia. Señor, estamos delante de tu presencia. Tú eres el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso, que hace con el poder de tu palabra todas las cosas. Queremos encomendar estos estudios a ti para que tú nos des sabiduría para poder destacar, investigar, descubrir cada detalle, cada persona en el tiempo que tenemos, y podamos adquirir el conocimiento para que nuestra vida se afirme más en ti y en tu palabra. Queremos también acercarnos a esos hombres, a esas mujeres que dieron su vida por ti, su testimonio, su palabra, su ejemplo, su vida, la ponemos. Y están ya muchos de ellos contigo, otros presentes y otros que tendrán que venir. Quiero darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, y pido tu sabiduría. Y quiero seguir el ejemplo de Pablo, de examinarlo todo y retener lo bueno. Por eso encomiendo estos estudios y a cada persona que van a oírlo, para que tú provoques en ello el interés, la gana y el deseo de conocerte a ti en primer lugar, y en segundo lugar conocer la historia de aquellos que te han seguido y que te seguimos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
La historia, la etimología de la palabra historia, como una nota, la palabra historia pasa al español a través del latín, que a su vez toma del griego, término que hace referencia al conocimiento adquirido mediante investigación o relato, es decir, una búsqueda. Esta voz asimismo deriva del verbo griego, que significa investigar, del nombre Histor, que hacía referencia al hombre sabio, aquel que actúa con testigo o juez en un asunto específico. El primer de quien tenemos noticia de que usó la palabra historia en un sentido próximo al actual fue el griego Heródoto, considerado además el padre de la historia. Heródoto dedicó su vida a realizar viajes por Grecia y el Mediterráneo para recolectar información y materiales entre los hogareños, para narrar las guerras médicas que tuvieron lugar entre los griegos, los persas en el siglo V antes de Jesucristo. A partir de esta investigación surgió una obra que Heródoto titularía Historias, que es considerada como una de las obras inaugurales historiografía en Occidente. ¿Quién fue Heródoto? Heródoto vivió en un lugar llamado Halicarnasos y nació en el año 484 en Turio, Halicarnasos, y murió en el 426 a.C. Siglo V, historiador griego, el primero del mundo occidental. Heródoto de Halicarnaso descubrió el mundo y los acontecimientos que marcaron su época en su historia, una magna obra que siglos después fue dividida en 9 libros que hoy día lo podemos leer o escuchar a través de internet. Heródoto dedica buena parte de su obra a hablar del imperio persa, de sus gobernantes y sus costumbres, de las guerras que le enfrentaron con los griegos, de Egipto, de las pirámides de Babilonia, de Grecia, de Atenas, de todos los pueblos. Tuvo una gran preocupación escribir lo que acontecía a su alrededor para que se supiera. Se dedicó a viajar y conocer a la gente y a sus historias, sus vidas, la de los imperios persa, griego, Egipto, sus costumbres, todo, cada detalle le interesaba, lo escribía. Era un investigador nato, era de una familia pudiente, es decir, rica. Estudió con los grandes de su época, pudo viajar por el mundo conocido de su época. Le interesaba de todo y de cada detalle que él lo escribía y que después lo redactaba en las plazas. Y ahí se quedó escrito las 9 obras a las 9 musas. Cuando llegó a Atenas, conoció a Pericles, político orador. Conoció también a Protágoras, filósofo. Conoció también a Sófocles, poetas. Estos 3 grandes hombres marcaron en su vida interés, ganas y deseo por seguir preparándose y seguir estudiando y dedicar el tiempo a la historia. Él dejó frases como esta: el único bien es el conocimiento, el único mal es la ignorancia. En comparación con Saulo de Tarso o Pablo, nos dijo examinarlo todo y retener lo bueno. Sin embargo, Heródoto nos dice así en otra frase: me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo a rajatabla. Esta afirmación es aplicable a la totalidad de mi obra. Heródoto. Eusebio de Cesarea, historiador cristiano, del cual le debemos mucho,
del conocimiento que tenemos de la historia de la Iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y hasta el cuarto siglo. Lo nombra en su historia como leyendo al pueblo sus historias. La palabra historia puede referirse a una narrativa, a un relato, a un evento. Al mismo tiempo, también un registro cronológico de sus hechos, aunque Heródoto no llevaba un registro cronológico, sino que él contaba sus historias, aunque siempre volvía a la guerra de Grecia con Persia, como de la vida y el desarrollo de un pueblo, ciudad y nación, instituciones, civilizaciones o incluso de personas específicas. Aquí me voy a centrar en la historia de una persona, Jesucristo, y el desarrollo de sus seguidores, es decir, la Iglesia. Todos los cristianos deberíamos saber nuestro origen y desarrollo para saber interpretar el presente, tener una clara visión del futuro apocalíptico. El comienzo de la Iglesia está reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el médico colaborador de Pablo. Pero no podemos hablar de la Iglesia sin una reseña breve de su autor, Jesús de Nazaret, por haberse criado en dicho pueblo. Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Cristo, nació en Belén, allá en el año 456 a.C., y murió en Jerusalén el año 30 o 31 después de Cristo. La vida de Jesús está narrada en los Evangelios, redactado por algunos de los primeros cristianos, establecido en Nazaret. Su padre, José y María, a la edad de 30 años comienza su ministerio por toda Palestina de su época. Jesús, desde el primer año hasta el 30 años, se puede redactar los evangelios de Lucas como él crecía en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento. Dedicó su tiempo para estar trabajando, ayudando a su familia, hasta que llegó el momento de los 30 años donde él comienza su ministerio. Es sabido por todo el mundo que fue bautizado por Juan el Bautista. Su mensaje era claro, sencillo, profundo y preciso. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. En su ciudad, en la sinagoga, afirmó: Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El mensaje era un mensaje claro y específico. Era un mensaje con una buena noticia para sanar, liberar, dar libertad, curar y dar luz y dar vida, a ungir a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los oprimidos y a los desesperados. Sus enseñanzas eran sencillas y profundas, directas al corazón, llena a veces de parábolas, anunciando un futuro de salvación para los humildes. Escogió a 12 hombres. Él se estableció en Capernaum. Capernaum salió por el mar de Galilea, es decir, el Jordán, toda aquella zona, y escogió a 12 hombres que le fue enseñando en su recorrido por los lugares de su nación. Pronto le seguían multitudes, de las cuales él alimentaba, sanaba y salvaba a aquellos que disponían su corazón para creerle. Era
y es un gran maestro destacado en su tiempo. Sus enseñanzas abarcaban la vida completa, en lo moral, la ética, la política, en lo espiritual y en lo escatológico. Su capacidad de enseñar era muy atractiva y asombrosa. Todas las personas lo entendían, aunque usaba las parábolas y figuras retóricas, a veces para encubrir su mensaje a los fariseos. Después se lo aclaraba a sus discípulos. Usaba lo conocido por el pueblo: la vid, los pámpanos, la semilla, la higuera, las ovejas, el pastor, la luz, la sal, las lámparas, las vasijas, el siervo, etc. Dejó claro las señales de los últimos tiempos en sus mensajes escatológicos en los 3 evangelios sinópticos. Y dice así en Mateo: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque es necesario que todo esto acontezca. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil a través de este virus, a través de la economía que nos va a llevar y lo que nos espera. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reinos contra reinos. Habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido, del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y las expectaciones de las cosas que sobrevendrá en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Creo que estamos muy cerca. Dejó una norma a seguir para ser bendecido. Las llamó las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su necesidad espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que tienen necesidades. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insultes, os persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se enfrentó a los grupos religiosos de su época, fariseos, saduceos, etc. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como protesto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es increyente, y una vez hecho, hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros.
le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Hasta el mismo Estado romano dándole su lugar, porque su reino no era de este mundo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Declarándolo los 2 niveles, el de la sujeción a las leyes civiles y la obediencia a Dios, por medio de la fe en su palabra. Se le atribuye frase que han copiado los escritores, historiadores, filósofos, compositores, maestros, etc. No haga a los demás lo que no quieran que te hagan a ti. Bienaventurado es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Los últimos serán los primeros. Venid a mí los cargados y fatigados, y yo os haré descansar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Frase que han recorrido la historia y seguirán recorriéndola. Jesús fue denunciado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, por el Sanedrín, el cuerpo de justicia de aquella época de los judíos, con testigos falsos. Halló popularidad sin quererla, es decir, fue famoso sin querer serlo. Pero sus milagros los relataba y las multitudes le seguían, gobernantes se interesaban por él. Declaró su muerte antes que fuera apresado y crucificado a sus propios discípulos. Iré a Jerusalén, allí seré arrestado, sacrificado, crucificado, pero resucitaré al tercer día. Avisó a sus discípulos lo que le pasaría en Jerusalén. Avisó también sobre los últimos tiempos, cómo sería y sobre el fin del mundo. Ya lo vimos en el mensaje escatológico de Mateo 24 y Lucas 21. Pero dejó claro que nadie le quitaba la vida, sino que él la ponía por todos los hombres para volverla a tomar al tercer día. Le declaró a Pedro: sobre esta roca él edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán con ella, no prevalecerán contra ella. Arrestado y puesto a la disposición del pueblo su libertad, pero su mismo pueblo le sentenció a muerte. Crucificado, resucitado al tercer día, estuvo 40 días con sus discípulos hasta que fue llevado al cielo. Prometió que un día vendría por su iglesia. Establecería un reino de paz, de justicia y verdad. Le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Se cumplió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua de todos los que estaban allí. Su vida está relatada en los 4 evangelios. Los escritores de su época hablan de él. Para escribir una biografía hay que ir a los testigos oculares, como hizo Heródotos, que se fue recorriendo los pueblos, las ciudades, los mares, para encontrar a personas sabias que le contaran sus historias. Si viven todavía, sino a los libros escritos, que hablen de esa persona. Aunque Jesús cambió la historia, aunque hay millones de personas que le han seguido, le siguen y le seguirán, también hay miles que no creen en él. Intentan apagarlo y decir muchas cosas negativas, con historias falsas sobre él, levantando falsos testimonios y haciéndole ver que él no existió y que no hay nada escrito sobre él.
Pero él dijo: yo soy la verdad y la vida, alfa y omega, principio y fin, Dios eterno. Pero no existe ninguna biografía de Jesucristo como entendemos una biografía cronológica, pero sí los suficientes datos para conocer su voluntad, su obra, su vida y su mensaje de salvación. Los evangelios no es una biografía, sino relatos de su vida y su obra. Jesucristo fue profetizado por muchos profetas. Jesucristo fue anunciado por los ángeles. Coincidió con la genealogía de David, el rey David. Jesucristo, Jesús, Salvador, Cristo, ungido, nombre griego, Mesías. Jesucristo, el Salvador del mundo. El Mesías esperado por el pueblo de Israel. El Mesías esperado por la Iglesia. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús de Nazaret, por criarse en el pueblo de Nazaret, pero no era nazareos. Jesús es un personaje histórico el primer historiador que escribe de él es un médico historiador, el cual escribió 2 libros. Uno que habla de la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas y el otro en la historia de la Iglesia, escrito por el médico Lucas y discípulo del mismo Jesús. ¿Hay reseña en la literatura romana sobre la persona de Jesús de Nazaret? ¿O solo se habla en los evangelios? Podemos ver y investigar en la historia que hubo hombres, escritores, biógrafos, que hablaron de Jesús. Uno de ellos es Flavio Josefo, o mejor dicho, José, hijo de Matías. Flavio Josefo, un judío de familia sacerdotal, protagonista de la revuelta judía contra Roma, iniciada ya por el año 66 después de Cristo, fue apresado por el cuerpo romano y fue llevado a Roma porque predijo que ese gobernador sería emperador. Cuando se cumplió, lo adoptaron y él pudo escribir toda la historia. Josefo señaló: vivió por esa época Jesús un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que le habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se le manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él. Y él dice: hasta el día de hoy no han desaparecido las tribus de los cristianos. Había otro gran conocido historiador llamado Tácito, distinguido romano, y en sus anales señala que los cristianos eran de origen judío, que su fundador había sido un tal Cristo, ejecutado por Poncio Pilato, y que durante el principado de Nerón sus seguidores estaban afincados en Roma, donde no eran populares. Había otro biógrafo llamado Suetonio, romano, que habla de él en su libro Vida de Claudio. Menciona la orden del emperador de expulsar de Roma a unos judíos que causaban tumulto a causa de un tal Cristo. También Plinio el joven, gobernador de Bitinia, bajo el imperio de Trajano, menciona en sus cartas a los cristianos que consideraban Dios a Cristo. Se dirigían a él con himnos, oraciones. Se trata de gentes pacíficas. También un tal escritor romano llamado Luciano
despreciaba a los cristianos y describió a Cristo como el hombre que fue crucificado en Palestina para haber introducido este nuevo culto en el mundo. Y también un tema interesante está en la fuente rabínica, relata sobre Jesús, de manera bien significativa, a pesar de ser contrario al cristianismo. El Talmud afirma que Jesús realizó milagros. El Talmud es un escrito judío. Le atribuía a las hechicerías, que sedujo a Israel y que por ello fue ejecutado por las autoridades judías, que le colgaron en la víspera de la Pascua. Con todo, se cita que apreció algunas de las enseñanzas de Jesús. Así, se dan acerca de Jesús muchos datos que encontramos en los evangelios, aunque se interpreta desde una mentalidad adversaria. Son escritores que no creen en Cristo ni son cristianos, pero hablan de su existencia, que vivió en Palestina, que fue ejecutado por Poncio Pilato, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, y hasta esa época hay muchos seguidores. El cristianismo en el siglo II estaba bien definido, y que la existencia histórica de Cristo era aceptada como un hecho. Aún por los enemigos no había duda de la persona de Jesús en el siglo II. Jesús no escribió nada de él, solo unas palabras en la arena, mientras que condenaba a la mujer adúltera. Y levantando la cabeza, dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos echaron su piedra al suelo y se fueron. Estos datos están a la disposición de todo el mundo. Solamente con meterte en internet verás cómo estos escritores hablaron de la persona de Jesucristo. Fue un personaje real en la historia. Se hablaba de él, se sigue hablando y escribiendo. Se hablará mientras el hombre esté en la tierra. Dios, desde los siglos hasta los siglos, cree en él y vivirá para siempre. Él te da la vida eterna. Solo cree y le sigue. Él dejó escrito un texto que muestra su amor, su misericordia y su verdad, que de tal manera amó Dios al mundo, a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no muera, sino tenga la vida eterna. Porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y la vida eterna. Te animo a que le conozca, a que le reciba y le pueda seguir. Jesús mismo dijo en Juan 21, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Así termina el Evangelio de Juan, redactando su vida, todos sus acontecimientos. Por eso te animo a que te acerques, pueda escuchar estos audios, pueda disponer tu espíritu, tu deseo, tu interés, tus ganas por conocer a Cristo, conocer la historia, porque te aportarás datos que afirmarán tu fe,
Serás animado en los momentos de tristeza, serás levantado en los momentos de decadencia y serás fuerte en medio de la persecución. Por eso es importante, muy importante, es interesante y necesario conocer a Cristo y conocer a sus seguidores, es decir, la historia de la Iglesia. Hasta aquí en este audio, dando gracias y bendiciéndote en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.